Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. El Congreso de la República y el Grupo Parlamentario de Acción Popular Frente Amplio les dan la más cordial bienvenida a la primera audiencia pública Pluralismo y concentración de medios y su relación con la democracia. Antes de dar inicio a la audiencia pública, agradecemos a la distinguida concurrencia en apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Palabra de inauguración a cargo del señor congresista de la República, Manuel Lambert Egonía. Vamos a concentrarnos en la tarea del Perú y vamos a concentrarnos en la tarea de este seminario. Como ustedes saben, en el Perú tenemos algunos problemas específicos. Uno de esos problemas tiene que ver con lo que tengo aquí a la mano: la prensa escrita y la concentración de propiedades en la prensa escrita. Respecto a ese tema es que se ha abierto un debate nacional, que es un debate constitucional, legal y político, pero también es un debate periodístico. Hablé con el presidente del Congreso informándole de este evento. Él, por razones particulares, no ha estado presente para esta inauguración, pero por encargo del Congreso yo doy por declarada la inauguración de este evento, que permite que un tema público de primer interés nacional como es la comunicación entre las personas pueda ser tratado en el seno del órgano que representa a la nación, que tiene a su cargo discutir los grandes temas públicos, más aún cuando la propia Constitución, en su artículo respectivo, señala que está prohibido el acaparamiento y la concentración de los medios de comunicación, en particular lo que tiene que ver con esta pluralidad de medios que existen actualmente en nuestra patria. Es por eso que quiero también en esta inauguración agradecer la participación de los distinguidos invitados, que todos ellos son especialistas reconocidos de alto nivel y de larga trayectoria en relación a la lucha por la libertad de expresión, a la afirmación de los medios como un elemento de cohesión social y de vida democrática, y en la búsqueda de mecanismos para impedir o para limitar efectos perniciosos que puedan generar la concentración de medios. Quiero por último agradecer a varias entidades que están transmitiendo este evento. Se está transmitiendo por el Congreso de la República, su canal de televisión, se está transmitiendo a través de la Academia Nacional de Radios, se está transmitiendo a través de algunos organismos especializados de Internet que van a darle un auditorio mucho más extenso a los debates que aquí se van a inaugurar. Quisiera decirles que esta es la primera audiencia de la bancada de Acción Popular y Frente Amplio. Se refiere a un tema. El tema es específico y trata sobre la concentración de los medios y la libertad de expresión. Este tema va a ser seguido de otros tres audiencias. La segunda audiencia es la experiencia internacional. Uno de los ponentes de hoy día, que es el señor Marco Quesanca, es ministro de Justicia, por razones de estar en el exterior no ha podido llegar para este evento, pero él va a participar en la siguiente audiencia, donde van a venir especialistas de varias partes del mundo a tocar la parte comparativa de cómo está la legislación sobre los medios en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en otros países de América Latina. La tercera audiencia va a ser en relación a los temas de libertad de expresión, voluntad ciudadana y democracia. Cómo se relaciona la concentración de medios con estos tres aspectos fundamentales como derechos y garantías de los ciudadanos. Y la última va a ser para buscar concordar políticas de Estado. Ese concordo de política de Estado permitirá arribar a conclusiones de todo lo que aquí pueda ser planteado, discutido, intercambiado, y podamos al final llegar a ciertos puntos de aporte al conjunto del país. Debo aclararles que va a haber una exposición de cada uno de los invitados. Ustedes pueden hacer llegar sus preguntas y luego va a haber una segunda ronda en la cual ellos van al mismo tiempo que comentar las exposiciones de algunos otros y responder algunas de las preguntas. Les agradezco entonces su asistencia y su participación y damos por iniciado esta primera audiencia que la bancada de Acción Popular y Frente Amplio organiza respecto a la concentración de los medios, la libertad de expresión y la vigencia de la democracia. Agradecer
agradecemos al señor congresista de la República, Manuel Danger, Evo Aguirre, por la palabra de inauguración de la primera audiencia pública, pluralismo y concentración de medios y su relación con la democracia. Seguidamente, hará uso de la palabra la señorita Rosa María Alfaro, exdirectora de Calandria, ex integrante del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Bienvenido. Bueno, creo que la concentración, es decir, la pregunta que yo me hago es la concentración de medios a quién favorece. En primer lugar, queda clarísimo que el interés que existe en la concentración de medios es el beneficio económico como ganancia, ¿no? Y eso es lo que ha generado la concentración de medios. ¿Qué pasó? Pasó que en los últimos años, mientras que el consumo televisivo abarcaba el 99.7% de los consumidores del país, a la vez bajó la compra de la prensa escrita un montón. Tú ves que ahí lo que hace la base económica que el comercio usa, ¿no? un método por el cual, ¿no? Une a todos los medios, que son el 78% de los medios de prensa escrita, los coloca para poder ellos colocar un balance económico que habían estado sintiendo que bajaba el diario del comercio, que siempre fue el que más consumo tuvo. La compra del periódico fue muy fuerte. Entonces, esa baja que ha tenido el propio comercio los ha desmediado con respecto a lo que significa el eje fundamental de la comunicación y del periodismo, que es ayudar a que la sociedad mejore. Y como ustedes verán, tanto en radio como en televisión, cada vez todo lo que se presenta es lo que está mal en el Perú. Pero no hay rutas que presenten los cambios que se están haciendo en un sitio, en otro sitio, por las instituciones que están haciendo cambios. No, todo lo que aparece es malo, todo está cuestionado. Entonces eso hace que los ciudadanos del Perú ahora estén totalmente en contra de lo que pasa, porque los medios están en una actitud no de hacer que la gente piense, sino que la gente sienta lo mismo que ellos sienten, ¿no? Entonces, esta baja ha sido tratada, es el eje económico de tener más dinero que ha sido el motivo, y no se ha tomado en cuenta lo que significa la pluralidad de medios que la ciudadanía necesita y que la ciudadanía ha estado acostumbrada. Entonces, lo planteado significaría garantizar un avance básicamente económico, no social, no político, no en una línea, ¿no?, de análisis real, sino en términos de salir del problema simple, desde un simple, exactamente, sumamente de. Tampoco se valora la importancia que había que siempre es bueno tener distintas opiniones, distintos tipos de información que permita que la ciudadanía escoja. Ahora, la tendencia va a ser que la línea que tiene el comercio, la línea de opinión, poco a poco va a ir yendo concentrándose en que el eje, el jefe, ¿no?, de la opinión pública va a estar centrado en el medio del comercio, ¿no? Entonces, el dominio de un medio poderoso frente a otros que no son poderosos puede significar un escaso ejercicio democrático. Lo económico de por sí no genera desarrollo, más bien lo enreda. Sin embargo, en el mundo y en la sociedad peruana, lo que vale es lo económico. El Perú, por ejemplo, está siendo tratado porque está mejorando económicamente. Pero lo social, lo cultural, lo político, que son un desastre,
no son tomados en cuenta, y el dinero que se concentra no sirve para eso. Entonces estamos ante una situación difícil que hace que empiece a tener un eje central el comercio en su posición y que toda la prensa escrita esté similar, ¿no? Entonces la concentración de medios en ese 77.8% de la prensa que ha sido asimilada es realmente preocupante, ¿no? No garantiza las diversidades existentes, y cómo el negocio es el que domina, todo eso está oscuro, ¿no? Todo eso no está trabajado, y los temas que configuran la agenda pública desde perspectivas del país, de las necesidades del país, no se están tomando en cuenta, ¿no? Si uno empieza a leer los periódicos, se va a dar cuenta que ya está el énfasis dado, ¿no? Entonces será difícil presentar identidades o enfoques diversos, y sus expectativas para ubicarse en la sociedad de la ciudadanía, porque el eje del trabajo periodístico es la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta parte de la sociedad y no que la odie, ¿no? Que se sienta parte de la sociedad y se articule a la sociedad para ayudar, porque durante muchos años hemos considerado al ciudadano como un secundario y no lo hemos considerado, no lo hemos incorporado al trabajo conjunto de la comunicación. A veces en algunos medios, como por ejemplo en la República, ponen opiniones pequeñas todavía de la gente, pero no hay una presencia de la ciudadanía en los medios, ¿no? Pero sin embargo hay una actitud distinta en otros tipos de periódicos que están tratando de trabajar propuestas, de no quedarse solo en el análisis crítico, ¿no? Yo estuve hace un tiempo y armé un laberinto en Colombia, en 3 universidades, cuando les decía a las universidades de qué les sirve hacer investigación a los estudiantes, porque llegan al medio y el medio les va a decir lo que tienen que decir y cómo lo tienen que decir y para qué lo tienen que decir, ¿no? Pero es impresionante ver que no se presente lo transformador, ¿no? Que es un reto periodístico nuevo, ¿no? Importantísimo, que es cómo presentamos las noticias también positivas, las experiencias de las ONGs, por ejemplo, en los cambios que están logrando en la sociedad, o las experiencias de algunos gobiernos regionales o locales que están haciendo cosas. Eso sale en un 2 o 3%. Todo lo demás es lo malo del país. Y entonces todos estos medios de la prensa escrita que ahora se unen están en esa visión negativa del Perú, donde no hay posibilidad de salida y que ellos se convierten en los que están trabajando y hablando de lo que se debe decir y no de lo que no se debe decir, cuando es exactamente al contrario, ¿no? Lo que está bien realizado no solo es constituido por la Constitución. Yo en esto soy muy dura. Las constituciones son constituciones hechas por los seres humanos y los seres humanos se equivocan. Y entonces la Constitución, si bien que se aprueba y hay que tomarla en cuenta, no podemos equivocarnos o simplemente desconocer problemas existentes que no están incluidos en la Constitución. Un enfoque de carácter ético de la ciudadanía es el que debería existir. ¿Cuándo es moral? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo nos ayuda al país a salir adelante, ¿no? Aquí yo me encuentro con muchos grupos que están trabajando en este campo, pero trabajamos de manera separada. Yo creo que algo de este evento debería ser cómo generamos redes de instituciones, de ONGs, de congresistas, ¿no? Que estén en un plan de transformar y de mejorar la comunicación en el Perú, ¿no? Pero evidentemente todavía ha pasado que hay mucha gente que no compra periódicos. Por eso es que no compra periódicos, por eso es que están desesperados los medios de comunicación que dirigen comercio para ver si por ahí salen de la situación económica. Y eso en el Perú también es importante, y en el mundo se ha convertido que lo económico es lo central.
Lo vuelvo a insistir, y no la sociedad, la organización de la sociedad, el respeto a las personas y sus procesos, si son esas cosas que no se están tomando en cuenta. Entonces, tenemos que reconocer que los medios de comunicación conocen poco a la ciudadanía y conocen poco de la diversidad existente, menos el efecto que ellos promueven en ella. Nosotros hemos trabajado el periodismo cívico, que ha venido siendo trabajado en Estados Unidos por un grupo de estudiantes, de periodistas que se rebelan contra el periodismo y que luego son recogidas también con los colombianos y después lo recogimos en Perú. Y lo hemos trabajado en muchas partes del país, no en Lima. Nos faltó atrevimiento. ¿Qué significa el periodismo cívico? Que el periodista va a preguntarle a la gente cuáles son sus problemas fundamentales, utilizando metodologías varias, ¿no? Que no tengo tiempo hoy día de explicarlas, pero estoy dispuesta a explicarlas a los que están interesados, ¿no? Entonces, donde la gente plantea sus problemas, luego se hace una lista de sus problemas y el periodista aprende de la gente, sabe qué son, cómo están, ¿no? Y luego hacen debates públicos donde deciden de todos esos ejes planteados cuál es el más importante, se hace un debate y con eso se trabaja. En el Perú el periodismo no toma en cuenta a los ciudadanos, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Pero evidentemente ahí tenemos un problema de desconexión entre los medios y los ciudadanos. Entonces, hay límites legales en el acaparamiento de medios radiales y televisiones desde un punto de vista democrático. Yo supongo que muchos de ustedes habrán leído la ley que existe, ¿no? Hay una ley que existe. Pero ¿por qué la prensa escrita no? Ellos tenían la facilidad por la ley, que desde Calandria trabajamos nosotros, fue la primera ley latinoamericana, que luego por supuesto la cambiaron, ¿no? En muchas cosas, pero evidentemente la propia ciudadanía siente temor de protestar contra los medios, ¿no? La existencia de un compromiso ético supuestamente diseñada por el propio medio y por los que podrían seguirle la pista al periódico cotidiano demostraría generando confianzas y motivando participaciones. ¿Por qué no quieren hacerlo? Porque quieren imponer una forma de entender la sociedad y una forma de entender el futuro. No se toma en cuenta a todos nosotros. Entonces, la ética que cada uno propone respetar a la ciudadanía podría ser un camino de diálogo permanente entre medios y peruanos y ciudadanos peruanos. Sin embargo, este no existe. No hay articulación ciudadana que proponga, que esté crítica, que esté planteando nuevas fórmulas. No la hay también. Es decir, no solo es un problema de los medios, también es un problema de que aceptamos lo que pasa. Entonces, la libertad de expresión no pertenece, por lo tanto, solo a los medios. La libertad de expresión pertenece a todos los ciudadanos. Y eso es fundamental que lo tomemos en cuenta. Es de todos, el derecho a la información y producirles también. No todo está mal en el país, a pesar de que el 85% de las noticias de los periódicos son acusativas. Si ello continúa, así vamos a tener un futuro altamente peligroso, que hoy existe. La ciudadanía sigue a los medios, por ello se piensa lo mismo, que todo está mal. La responsabilidad social está también promovida más por la prensa escrita, ¿no? Y luego por los medios audiovisuales, pero nunca dirigidos a la ciudadanía. Entonces, esta es la situación que uno ve, ¿no? De un momento que vivimos en el país, que necesitamos más acuerdos entre nosotros, que necesitamos más participación ciudadana. Yo soy segura que en un país como yo estuve en Colombia, habían 300 personas, en una, la siguiente 20, 400 personas, 500 personas. Aquí vienen pocos. Y entonces yo termino diciéndoles,
todos ustedes que seguramente están vinculados a la comunicación, tenemos que articularnos. Hay ONGs, hay periódicos buenos, hay una serie de personas que tenemos que unirnos. No podemos estar separados. Solo unidos vamos a poder darle importancia a la ciudadanía y transformar los medios de comunicación en el país, poniendo al comercio en una situación de crisis, en una situación de colocar la aplicación de la ley también al diario del comercio, porque hay algunos ítems que son directos, pero todo eso se ha olvidado. Muchas gracias y espero de ustedes muchísimo. Hasta luego. Agradecemos la participación de la señora Rosa María Alfaro, exdirectora de Calandria. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Latzer Tuesta Altamirano, director de IDE. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias a Frente Amplio de Acción Popular por haberme invitado a esta reunión, que saludo por supuesto porque es una expresión, me parece, clara de lo que debería ser un debate de democracia. Yo antes de entrar a asuntos más específicos sobre el tema que hoy día nos concentra, por usar términos de la convocatoria, quería hacer algunas afirmaciones generales o anotaciones generales que creo que son importantes. La primera es que estemos discutiendo este tema. Eso me parece a mí que es un avance importante y que si hay un contexto democrático me parece todavía mejor. En segundo lugar, me parece que es importante que a raíz de una operación que han hecho los privados se empiece a discutir temas de libertad de expresión. Libertad de expresión que según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un derecho preferente que tiene que estar por encima de cualquier circunstancia, y por eso es que en el sistema interamericano hay una relatoría de libertad de expresión y no hay otra, porque justamente esa libertad de expresión es la que permite advertir en situaciones de riesgo sobre la vulneración de otros derechos fundamentales. Me parece sumamente importante, además, sacar la discusión de una confrontación o tensión entre el comercio y la república, que creo que no es el principal tema del debate, y el segundo, o sacar el debate de la discusión entre el comercio y el gobierno, que creo que tampoco deberíamos caer en ese falso debate, porque la preocupación legítima de mucha gente, y aquí esta es una expresión de eso, pues tiene que ver con otros asuntos que la democracia debe tratar, que se resguardan en cualquier circunstancia. En tercer lugar, me parece sumamente importante que en medio de este debate seamos testigos de una serie de conversiones de un montón de gente que antes no defendía estas cosas y hoy ya las está defendiendo, lo que ya me parece una ganancia importante. Gente que en la época, digamos, del gobierno militar de Velasco apoyaba estas cosas, hoy las plantean en otros temas, me parece excelente, y los fujimoristas, por supuesto, con lo que hicieron en la época de los 90, que hoy empiecen a hacer la lectura por esta depresión, me parece magnífico, me parece que ese ya es un avance en este tema. Y diciendo esas cosas generales, yo quería entrar a un asunto que me parece es clave también. Y no debe tener razón, me han invitado a otras reuniones, he tenido debates con algunas otras personas, donde se plantea que el principal temor o riesgo de la libertad de expresión no proviene de los privados, sino proviene de los estados. Y claro, eso tiene sentido. Digamos, lo de Velasco pasó aquí, lo de Fujimori pasó aquí, lo que está pasando en Venezuela pasa cuando los gobiernos hacen lo que no corresponde hacer en una democracia respetando los medios de comunicación. Pero hay cosas muy interesantes que tienen que ver con una perspectiva distinta, desde la cual hoy se discute el tema de la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación, y es todo lo que tiene o lo que significa incorporar lo que de facto los medios de comunicación terminan siendo. De hecho, hay algunos que con ya alguna arrogancia también hablan de que es un cuarto poder, que los medios son un cuarto poder, y en la práctica ya los tienen en países con institucionalidad muy precaria como el nuestro, mucha influencia. A veces para bien, por supuesto, cuando descubren y dan luces sobre eventos, la verdad, escandalosos, pero también lo son cuando tratan de en el debate público influenciar y tratar de hacer predominar la cuestión. Y esto el otro día que estaba en un debate
con Alfredo Gula, que es una persona que defiende justamente la posición contraria y que es una persona, creo yo, intelectualmente honesta y consecuente desde mi punto de vista, y siempre lo ha sido así, decía que el asunto de los medios de comunicación, o creer que los medios de comunicación tienen una influencia terrible, es subestimar a la gente en su capacidad de decidir y creer que la gente no tiene capacidad de ver el momento de votar, por ejemplo, si votas por lo que los medios quieren que votes o votas por lo que los medios no quieren que votes. Y ponía como ejemplo las últimas elecciones. Yo coincido en el ejemplo, es verdad, en las últimas elecciones, las elecciones generales, no ganó el candidato al que apostaron estos medios de comunicación, de comercio y compañía, que hoy están agrupados ya más legalmente. Pero no ganaron, no ganó, digamos, la candidata a la que ellos apostaban desde el punto de vista felizmente para el país, porque, digamos, efectivamente la gente tiene una capacidad de reaccionar, pero casi ganan. Y ese casi ganan es importante en un país donde, digamos, se concentra mucho la opinión y los puntos de vista de medios para favorecer determinado interés. Hay varias cosas que se dicen en torno a por qué lo que ha pasado con el comercio, porque estos debates nos pueden llevar a un chavismo solapado, o somos intervencionistas, o queremos meter los medios, o que el presidente Ollanta Humala, o los congresistas que por esos debates quieren regular las cosas para manejar los contenidos de los medios de comunicación. Un argumento principal es que no se puede comparar lo que pasa con la radio y la televisión con lo que pasa en la prensa escrita, porque dicen que la radio y la televisión usan el espacio radioeléctrico y ese es limitado. Por lo tanto, siendo limitado, se acaba en algún momento y por lo tanto ya no puede entrar nadie más. Y dicen, digamos, a contrapelo de eso, que en el caso de la prensa escrita, eso no pasa. Por lo tanto, no hay imposibilidades de acceso, no hay barreras de acceso. Por lo tanto, cualquiera puede fundar un periódico. Ese es un argumento, es decir, como cualquiera puede fundar un periódico, entonces nadie se puede quejar de que algunos compren varios periódicos al mismo tiempo. Y esa afirmación no es exacta. Y es tan así que no es exacta que el comercio lo sabe. Por eso es que no ha creado un nuevo periódico para competir con correo, sino lo ha comprado. O sea, digamos, es tan fácil de crear un correo y competir y ganar, lo que debió hacer es justamente hacer eso. Entonces, ¿qué cosas? Compra un paquete, con lo que eso significa, no solo en términos de el medio, el logo, sino la lectoría, como se ha podido ya comprobar en el debate, ahora es la mayoría, ¿no? Entonces, eso es bien importante decir. No es que porque no exista barrera de acceso, un medio puede evitar y sobrevivir inmediatamente. Y eso para también, yo creo que tiene un poco el argumento ese que ahora lo que se pretende es contradecir abajo el éxito del comercio. En el país, en el Perú, no se premia el éxito, sino se golpea el éxito. ¿Cómo puede ser que ellos que son tan marqueteros, tan importantes, hacen cosas muy ingeniosas, como ahora poder recortar la sociedad del desierto? Pero nadie le discute eso, ni nadie le cortaría eso, yo estaría en contra de que eso se le quiera cortar. Pero eso no está en discusión. ¿Por qué? Porque cuando ellos crearon el diario Perú 21 para competir con otros medios, hicieron un acierto. O sea, digamos, sacaron un medio que compitió y ganó espacio, y ganó terreno. Y eso me parece que en democracia se puede permitir y está bien, yo soy uno de los que lo defiende. Cuando sacaron el Trome, hicieron una gran apuesta y lograron hacer en poco tiempo que ese diario sea no solo el más vendido en el Perú, sino en América Latina. Y eso me parece que está bien, ya. Pero en un momento el comercio decide ya no hacer tanto esfuerzo y dice, ya vamos a seguir haciendo el esfuerzo y podemos comprar otro medio. Y compran Gestión y ahora compran los medios que estaban asociados al grupo de prensa. Y ese es el asunto que se discute. Si eso o no contradice la posibilidad que tienen los medios de hacerse más creativos para poder seguir avanzando. Yo defiendo eso, pero creo que este no es el caso. El otro asunto que tiene que ver con estos temas es la sostenibilidad de los medios de comunicación. Quienes trabajamos en medios y hacemos cosas en los medios de comunicación, sabemos lo difícil que es mantener un medio de comunicación. El otro día conversaba con Enrique Sileri y me contaba lo heroico que termina haciendo sacar caretas. No saben todo lo que significa, pero sacan porque, digamos, es también una apuesta y ya tiene tantos años, pero es muy difícil, es muy difícil. ¿Y eso por qué tiene que ver con la concentración de medios de comunicación? Porque lo que defiende la postura del comercio, dicen que, pero la publicidad de los privados o los públicos lo ponen en medios que tienen acogida. Entonces, ¿por qué tú tienes que agarrarte la vestidura si lo que tienes que hacer es un medio competitivo para que te den esa publicidad? Y que en todo caso dicen, lo que te posibilite el hecho de tener varios medios de comunicación te posiciona mejor para negociar publicidad. Pero ese posicionamiento para negociar publicidad puede liquidar a otro.
Yo he sido testigo de casos, y acá está Rodolfo Aquino, mi colega que tiene experiencia en los medios, en las regiones, seguramente va a hablar sobre eso, cómo terminan ahogando a los medios de comunicación. Un medio va a negociar con un ministerio y le dice, ponme publicidad en este y en este periódico y te regalo el cuarto. Y claro, con eso tiene sentido. O los medios de comunicación, la radio en particular. Se negocia la publicidad en Lima para ponerle publicidad también a las repetidoras de los medios de comunicación de Lima en las regiones. Y por lo tanto, para las regiones ya no votan nada en torno a la publicidad que deberían por derecho también a acceder. Entonces, ese es un tema también importante. Entonces, la concentración afecta a la distribución y cómo se determina a quiénes se le da o no publicidad desde lo público y desde lo privado. El otro asunto es lo que ya se mencionaba hace un rato y tiene que ver. Los medios de comunicación no solo son empresas que tienen medios de comunicación. Digamos, no son empresas que solo se dedican al rubro de la comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo los más importantes, se dedican a otras actividades económicas también. A otras. Si uno revisa el accionariado o quiénes son los dueños de los medios de comunicación y contrapone eso con otros directorios de empresas constructoras o de empresas aéreas o de otro tipo y se dan cuenta que muchas coinciden. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación y los que invierten en medios también invierten en otras cosas. Y ahí nosotros hemos advertido de otro riesgo, que es el siguiente. Los medios de comunicación, que ahora en este caso mayoritariamente la prensa escrita son propiedad de un grupo empresarial que no solo tiene intereses en los medios, sino también en otros temas, cuyas empresas contratan con el Estado en algunas oportunidades, tendrán el interés, la voluntad, la capacidad de poder hurgar e investigar cuando ahí exista alguna relación, por ejemplo, que sea irregular o ilegal. Es decir, si un medio de comunicación, un grupo de empresarios de medios, tiene una constructora enorme que contrata con el Estado todo el tiempo, y cuando no la contratan empieza a traer su medio de comunicación a criticar al gobierno porque no la han contratado. Este es un asunto que atenta o no contra la posibilidad de contrapesar también lo que el Estado, con fondos de recursos de todos, están haciendo, dejando de ser complicado. Ese es un asunto que a nosotros nos parece también que peligroso. Por eso que la concentración es más. Ahora, tampoco hay que sorprenderse porque eso se discute acá. Felizmente es una discusión que se ha dado en otros países de manera amplísima. Gente, ¿cuál es la primera opinión consultiva que da la Comisión Interamericana de Derechos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión? Del año 85. Sí. Y el año 2013 y 2004 la Comisión Interamericana saca un informe específico sobre la concentración de medios porque dice que afecta directa y sustantivamente la libertad de expresión y la posibilidad del debate plural. Y ese es un asunto fundamental. La pluralidad de opinión, la pluralidad de medios es fundamental para la democracia, porque si no, terminamos siendo en países que quieren que pensemos de una sola manera y que sigamos un solo mensaje. Por eso es que la diversidad es importante. En materia de libertad de expresión, a diferencia de lo que puede pasar con cualquier otro producto o cualquier otra cosa que se puede vender en el mercado, lo que es sustantivo es un derecho fundamental, es un derecho preferente y es un derecho que, digamos, todos tenemos y que el Estado tiene la obligación de abordar. Por eso es fundamental discutirlo desde esa perspectiva. Y en relación al mercado, digamos, el argumento que se da es que, bueno, pero si alguien va a un kiosco de periódicos y ve ahí a todos los periódicos del diario El Comercio y no le gusta ninguno de esos, porque no lo compre. Para eso es tanto problema. Vamos a que no compre ese, que compre otro diario. Y eso tampoco es así. Pero imaginemos que ese argumento sea válido en la interpretación que hacen los defensores de lo que ha pasado en esta compra de prensa por el comercio. Eso te podría resolver el problema del acceso a la información, pero no te resuelve el tema de la expresión de los medios de comunicación. Es decir, la libertad de expresión no solo es, como dicen algunos, entras en internet y buscas información, que hay 1000 blogs, 1000 medios, ahí te puedes informar, así porque andan discutiendo si compran otros periódicos. Ya digamos, uno puede resolver el problema de la información, si fuera varios medios, pero lo que resuelve el problema es expresar en esos medios de comunicación. Un principio básico de la expresión es que las democracias deben proveer a sus ciudadanos la mayor cantidad de información que sea posible, así esta sea contradictoria la una con la otra, para que sea el ciudadano que elija qué información tomar y qué decisiones tomar.
Y eso me parece que es fundamental. ¿Qué estamos haciendo nosotros ya para ir terminando? ¿Qué proponemos nosotros? Como nosotros no queremos que el presidente de la República se meta a los medios de comunicación a manejar contenidos, que es el temor nosotros tiene, o que, como se dice, empiecen a sacar algunas regulaciones para manejar los contenidos, nosotros creemos que hay un espacio más imparcial y más distante de la cuestión interna, que es la de la libertad de expresión y el sistema interno. Por eso nosotros hemos pedido una audiencia al sistema interno para que la Relatoría de la Expresión y la propia Comisión nos ilustren en torno a qué cosa hacer en materia de concentración de medios de comunicación. Justamente no los extremos no se fortalecen, así como yo creo que los gobiernos tienen que intervenir en los medios de comunicación, es un principio básico, tampoco creo que las cosas como están tienen que quedar, porque me parece que la propia discusión y los avances que hay en materia de expresión contradicen justamente lo que aquí ha sucedido. Y eso nos parece que nos puede incorporar elementos y dar un marco para una discusión democrática, razonable, no autoritaria, de cómo se debe manejar los medios de comunicación. Y la última cosa que quería ya decir para terminar es la siguiente. Yo me acuerdo, hace no mucho, pocas semanas, entrevistaron al señor Luis Abois, a Luis Abois. Y cuando le hacen una pregunta, que a mí me parece sustantiva, ¿por qué finalmente en estos negociados no terminan vendiéndole a Gustavo Gómez el periódico y se lo venden a los comercios? Pues me dice la verdad, porque ideológicamente estamos más cercanos a la comunicación. Y eso es lo que tenemos. Cuando ideológicamente un grupo concentra medios de comunicación, trata de que su ideología, su forma de ver las cosas, pues, digamos, incorpore ese elemento como uno de los principales y tomen decisiones en torno a eso. Y yo no defiendo que si estuviera comprado la República estaría bien, y si no, que las proporciones serían distintas. Yo creo que hay planteamientos ya que dar cuenta de que si esto se disolviera, deberían ser otros los que entren a tallar en ese sector de la prensa que quería al aire para tener diversidad de grupos discutiendo estas cosas y proponiéndole a una sociedad democrática puntos de vista, opiniones e informaciones que pueden ser diversas, pero en la diversidad justamente creo que la ganancia fundamental es para la ciudad. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del señor Glatzer Cuesta Altamirano, director de IDM. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Rodolfo Aquino Ruiz, director de la Coordinadora Nacional de Radio. En la audiencia que se desarrolla sobre el pluralismo, concentración de medios de comunicación y relación con la democracia. Vamos a tener la participación de Rodolfo Aquino, director Bueno, agradezco la invitación para conversar y hablar sobre un tema tan polémico en el país. En relación a los medios de comunicación, todos no vamos a pensar igual, ni estar de acuerdo en muchos aspectos vinculados a estos. Pero, conociendo la problemática, sobre todo, de los medios de comunicación locales y regionales, de los cuales conozco mucho, se requiere definir los puntos de consenso entre quienes hacen las leyes, es decir, el Congreso de la República, entre quienes ofrecen contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento, es decir, los medios de comunicación. Y aquí, ojo, no solo hay que hablar de los medios de comunicación de alcance nacional, sino también de los medios de comunicación de alcance local y regional, y entre quienes reciben los contenidos, es decir, la ciudadanía, la sociedad, que también tiene que decir su palabra respecto a cómo se lleva de una mejor manera un sistema democrático, un Estado de Derecho, en donde los medios de comunicación son importantes. En este sentido, a través de algunas preguntas, quiero proponer también algunos aspectos en donde pueden surgir
diferencias sustanciales, pero en donde creemos firmemente también es importante estar de acuerdo. Por ejemplo, en los conceptos de libertad de expresión y libertad de prensa, realmente estamos incorporando, estamos involucrando a toda la ciudadanía con sus derechos reconocidos constitucionalmente, o solo estamos pensando en los propietarios de los medios de comunicación, en los periodistas, en los comunicadores que tienen acceso a los medios. Cuando hablamos de ambas libertades, estamos diferenciando que una cosa es tener acceso a los medios y otra cosa es tener acceso a la propiedad de los medios, que en el caso de la radio y la televisión también implica tener acceso al espectro radioeléctrico. Y como ustedes saben, el espectro radioeléctrico constitucionalmente nos pertenece a todos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de regulación? Esto es importante tenerlo claramente definido. ¿Se trata de la regulación de contenidos en los medios de comunicación o es la regulación de la concentración en la propiedad de los medios? Si es esto último, entonces tendríamos que hablar solo de adquisiciones y fusiones, compra de acciones, o también tendríamos que hablar de propiedad cruzada, tendríamos que hablar de normas antimonopolio, de normas inconstitucionales, que también se han gestado con antiguas prácticas de la cultura del secreto. Y aquí creo que es importante mencionar, porque es un clamor de muchos radiodifusores en el interior del país, por ejemplo, lo ocurrido con el Plan Maestro de la televisión digital terrestre, que no tuvo debate público, no tuvo debate plural, ni tampoco un debate abierto a la ciudadanía. Y creo que en el tema de medios de comunicación no nos debe pasar esto. No debe pasar que la ciudadanía no participe en el debate. Creo que también hay que pasar este tema al debate ciudadano. Lo que ha pasado con la televisión digital terrestre queremos que se repita, por ejemplo, con la radiodifusión sonora digital, queremos que se repita con la banda ancha y la red dorsal nacional de fibra óptica, en cuya construcción el Estado invertirá más de 380 millones de dólares. ¿Se trata de un asunto de libertades o están en juego derechos humanos fundamentales? ¿Es necesario o no es necesario un proyecto de ley que contemple todos estos temas? Bueno, yo quiero decir claramente aquí que con la concentración de medios en el Perú estamos asistiendo primero a la vulneración y segundo a la privatización del derecho a la comunicación y del derecho a la información. Queremos que se sigan vulnerando y privatizando estos dos derechos esenciales para la democracia y la gobernabilidad del país. Queremos que se sigan vulnerando y privatizando dos derechos consustanciales a la persona humana. Fíjense, qué tan importante puede ser que el derecho a la comunicación es tan fundamental para la convivencia social y el fortalecimiento del sistema democrático, tan elemental como el aire que respiramos, como el agua que bebemos, porque además lo utilizamos para defender otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno. Y creo que esos derechos sí son competencia de la ciudadanía, sí son competencia de la sociedad, no solo son competencia de algunos propietarios de medios de comunicación social, ni menos de algunos funcionarios y autoridades públicas que regulan la administración de un espectro radioeléctrico, por ejemplo, que nos pertenece a todos.
El derecho a la comunicación es indispensable para la construcción de consensos en todos los aspectos de la vida humana. Por ello es necesario que la pluralidad y el ejercicio de la democracia alcance también a la propiedad de los medios de comunicación. Desde la experiencia que tenemos en la Coordinadora Nacional de Radio, que es una organización que agrupa a 49 emisoras de radio educativas y comunitarias y que trabaja constantemente con 450 radios aliadas en todo el territorio nacional, pues allí tenemos asociadas a radios locales, a radios regionales, educativas y comunitarias, en donde hemos podido constatar que el marco jurídico existente es discriminatorio, porque varias leyes, reglamentos de ley, decretos supremos y hasta el propio Código Penal fomentan inconstitucionalmente inequidades y desigualdades en todo aquello que norma aspectos vinculados al derecho a la comunicación y al derecho a la información, y por lo tanto también a la libertad de expresión. Por añadidura, el mercado profundiza esas inequidades y esas desigualdades, a tal punto que los medios de comunicación locales y regionales, así como todos sus proyectos y experiencias que aportan al desarrollo y a la educación del país, corren el peligro de desaparecer en los próximos años, corren el peligro de extinción. Por tanto, se considera un deber del Estado promover condiciones equitativas e iguales ante la ley para garantizar la vigencia de los medios de comunicación locales y regionales. Y quiero entrar a algunos ejemplos. Si revisamos la ley de radio y televisión, por ejemplo, vamos a encontrar que en uno de sus artículos se considera que para asignar frecuencias a cualquier persona natural o jurídica se tienen que hacer concursos públicos. Sin embargo, el reglamento pone una de las condiciones que además en los últimos 9 años es lo que más ha primado para otorgar autorizaciones de frecuencias de radio y televisión, y es la condición económica, porque pone un precio base que muchas veces es inalcanzable para cualquier pequeño, micro y hasta mediano empresario que quiera tener un emprendimiento en algún medio de comunicación social. Revisemos en octubre del año 2011 la última licencia de televisión digital terrestre que había disponible aquí en la capital. ¿Cuál fue el precio base para la licitación? Fueron un poco más de 16 millones de soles. Y el único postor de esa licencia ganó la licitación, este único postor, poniendo 24 millones de soles. Entonces yo pregunto, ¿qué micro, qué pequeño empresario es capaz de colocar un monto de esa naturaleza para acceder al espectro radioeléctrico? ¿Qué sindicato? ¿Qué gremio? ¿Qué organización de la sociedad civil? ¿Qué población de estas que llamamos poblaciones excluidas, poblaciones indígenas, que pretenden acceder a medios de comunicación, son capaces de poner un monto de dinero de esa naturaleza para lograr una autorización? No es posible. Por eso es que en esa licitación de octubre del año 2011 solo hubo un postor. Y ese postor, muchos lo conocemos. El postor fue Andina de Televisión, que por cierto, quienes estamos en el rubro sabemos que tiene en sus manos, que tiene bajo su manejo 11 canales de televisión, entre canales analógicos y canales digitales. Entonces, yo no quisiera solo limitarme al tema de la concentración de medios en la prensa escrita, sino también a la ya existente concentración de medios que existe en radio y en televisión.
y que no quisiéramos que tampoco ocurra lo que le ha pasado a los operadores de la televisión cuando se tenga que definir la radiodifusión sonora digital. Otra contradicción que tiene la ley es que el Estado licita con el Estado. O sea, cada vez que hay concursos públicos, licitaciones para frecuencias, en esos concursos también intervienen gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales. ¿Es coherente que el Estado licite con el Estado? ¿Es coherente que un nivel del Estado, gobierno regional o municipal, tenga que poner un monto económico para ganar una licitación y obtener una licencia para operar una frecuencia de radio o de televisión? Me parece bastante incoherente. ¿Cómo es posible que el Estado tenga que licitar con el propio Estado? O por ejemplo, tener que decir que en esta dimensión de la concentración de medios, el Estado también tiene una responsabilidad sobre la manera como coloca y distribuye la publicidad estatal. Algo más o menos se ha dicho aquí, pero ya todos conocemos el informe que ha salido la semana pasada en relación a los incrementos que ha tenido la publicidad estatal desde el año 2011 al 2013 y que incluso este año 2014 se podría tener un incremento del 30% más respecto al 2013, pero esos incrementos, ¿en dónde se quedan? ¿A dónde van? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la publicidad estatal? Fíjense, los principales beneficiados son las grandes corporaciones mediáticas que supuestamente tienen alcance nacional. Y digo supuestamente porque una de las cosas que siempre me dicen a mí en los ministerios, cuando reclamamos publicidad para los medios de comunicación locales o regionales, es que no estás en el rating de sintonía, no estás en el rating de audiencia. Claro, no somos iguales ante la ley, porque los ratings de sintonía radial se hacen en 25 ciudades del país y no en las 190 y tantas provincias que tiene el país. Y cuando hablamos de rating de televisión, el rating de televisión se hace solo en 8 ciudades en el Perú y no en las 190 y tantas principales provincias que tiene el país. Entonces, ¿de qué competitividad hablamos? O sea, yo quiero competir. Quisiéramos competir como emisoras de radio y como canales de televisión locales, regionales. Pero si no hay ningún estudio que nos mida, ¿cómo vamos a ser competitivos? Y creo que en ese sentido sí es fundamental entonces saber distinguir los cambios que han habido para tener una visión integral de la concentración de medios y su consecuencia inmediata. Por ejemplo, en la configuración de oligopolios y de monopolios de la comunicación, es necesario recordar que la realidad también ha cambiado. La realidad del país ha cambiado. Se han producido avances tecnológicos en materia de radiodifusión. Se han producido o se ha definido el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que es la norma técnica peruana que ordena el espectro radioeléctrico para el uso de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y también se ha desarrollado la web, potenciando exponencialmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el país. Como consecuencia del cambio de esta realidad, creo que debemos tomar conciencia de la importancia que tienen los derechos a la comunicación y a la información para ejercer derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos.
En este sentido, se debe reconocer también la importancia que ha adquirido el poder contar con medios de comunicación diversos y plurales a los efectos de garantizar derechos consustanciales a la persona humana y que contribuyen además a generar un Estado de Derecho más democrático y por ende a desarrollar de una mejor manera la gobernabilidad del país, y en donde tenemos además que estar comprometidos no solo los poderes del Estado, sino también los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Reitero, desde la Coordinadora Nacional de Radio consideramos importante, y con eso quiero cerrar, configurar puntos de consenso entre quienes hacen las leyes, en quienes producen contenidos y entre quienes reciben los contenidos, porque de esta manera vamos a lograr un entendimiento mayor y no a cerrar este debate y este tema que es tan crucial para el país a unos pocos iluminados que quieran decir algo, pero que muchas veces lo dicen a favor de sus propios intereses. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Rodolfo Aquino Ruiz, director de la Coordinadora Nacional de Radio, CNA. Antes de presentar a la señorita Zuliana Lainez Otero, les recordamos a todos los asistentes de que se les ha repartido una carpeta con información de la audiencia pública y una esquela para que puedan formular su pregunta. Enseguida los organizadores pasarán a recoger las preguntas. Seguidamente al uso de la palabra la señorita Zuliana Lainez Otero, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Yo creo que este debate ha pasado por distintos momentos, ¿no? Yo recuerdo un primer momento del debate hace ya algunos meses, en septiembre del año pasado, ¿no? Que tuvimos ocasión de coincidir, además, me parece que es el primer debate público que se armaba respecto al hecho. Y tuvimos ocasión de coincidir con uno de los abogados que tiene mayor expertise en el tema de libertad de expresión, con el doctor Roberto Pereira. Y él notaba una cosa respecto a ese primer momento que estaba muy cubierto de silencio, ¿no? Porque teníamos mucha información desde el tema de la prensa, desde el lado de la República, ¿no? Y teníamos un silencio total sobre el otro grupo involucrado, que era el grupo del comercio. Él incluso llegó a decir, si yo fuera asesor del comercio y tuviera alguna llegada, les diría, digan algo. O sea, editorialicen sobre esto, digan cuál es su posición, pero la peor postura que se puede tener en un escenario así es guardar silencio. El comercio lo hizo, creo que mes y medio después, cuando se dio cuenta que el tema no se iba a mantener en el silencio. Porque creo que hubo como una sensación inicial de que habrían algunas portadas y luego el tema se callaría como muchos otros en una sociedad de memoria corta. Pero el tema se llegó a instalar, ¿no? Y ese primer momento de silencio donde incluso revisando publicaciones sobre el particular, solo un grupo político se manifestó en contra de esta operación comercial, ¿no? De este momento se pasó a un segundo momento, que era lógico el pensamiento, que fue la apropiación del tema por parte de las facultades de comunicación. Yo creo que en casi todas las facultades capitalinas, ¿no?, se han realizado debates sobre el tema de concentración de medios, ¿no? Incluso en universidades que no tienen facultades de comunicación, como la Universidad del Pacífico, se han realizado debates sobre concentración. Yo diría que de las facultades de la capital, casi todas. Y ahora estamos en un tercer momento, que es el momento más difícil, ¿no? Que es el momento de cómo el ciudadano se apropia del tema. O sea, cómo este tema sale de los propios sectores naturales interesados, y no me estoy refiriendo a los dos grupos en cuestión, sino de los periodistas y a quienes nos movemos en todo el escenario
que tiene que ver con temas de libertad de expresión. Y estamos en ese momento, y por eso qué bueno lo de articular audiencias públicas, porque la idea es que la gente se apropie de un tema que le afecta de manera directa, ¿no? Porque es una operación comercial que al final termina atentando contra el derecho a la información, que es un derecho ciudadano. Y el objetivo de este momento de la discusión es que el ciudadano se compre el pleito y se apropie de un tema que le afecta directamente. Nosotros en la Asociación Nacional de Periodistas, cuando el tema surgió, la respuesta fue inmediata. Y la respuesta fue inmediata más allá de si el tema levantaba suspicacias y polémicas que se veían venir. Pero fue inmediata porque en temas como estos hay que actuar por principios, ¿no? Y acá hay un principio fundamental a defender, porque para nosotros esa operación comercial de la cual surge todo este debate posterior afecta a un derecho ciudadano. Y cuando defendemos principios, que en este caso es el de libertad de información, ¿no?, el derecho a la información, la respuesta tiene que ser inmediata si el ataque viene de un grupo comercial o de un grupo económico, o si el ataque viene del propio Estado, en su instancia nacional, regional o provincial, si viene del movimiento social, que a veces viene también, y tenemos 1000 casos de colegas que cubren protestas ciudadanas, y a los que se les estigmatiza con la posición del medio y se les termina golpeando también, y la respuesta de repulsa también debe ser inmediata, ¿no? O viene de los propios colegas, porque tampoco vamos a santificar la profesión periodística, y sabemos también que hay ejercicios o limos en el interior del país que riñen con cualquier posibilidad de responsabilidad social en el ejercicio de la profesión. Venga de donde venga la amenaza, la respuesta siempre debe ser inmediata, siempre y cuando se constituya una amenaza para un derecho. A nosotros nos han preguntado varias veces cuál hubiera sido la posición de la ANP si la operación se hubiera hecho al revés. Y lo hemos dicho desde el primer debate en el que participamos en septiembre. La posición de crítica a la operación y de repulsa a la situación hubiera sido la misma. O sea, para nosotros está claro que no estamos ni defendiendo ni atacando a ningún grupo económico, ¿no? Que estamos defendiendo un principio, y si la República hubiera sido quien compraba al grupo EPENSA, también nos hubieran tenido criticando la situación, porque al final en temas porcentuales se hubiera constituido un duopolio, ¿no? Porque eran dos grupos manejando casi el 90% del mercado editorial peruano, y para nosotros el hecho de que dos grupos puedan manejar casi el 90% nos hace traer a la cabeza situaciones como las que se viven en el propio Chile, donde el duopolio, el grupo Copesa y el grupo El Mercurio en el mercado editorial tiene las consecuencias que ya todos conocemos, ¿no? Así que no es ni sano concentrar el 80% como es ahora, ni hubiera sido sano tampoco que dos grupos controlen casi el 90% del mercado editorial. ¿Cuál es, desde nuestra perspectiva, la clave del asunto? O sea, lo que queda es que desde los grupos comerciales, desde los grupos económicos y desde la propia ciudadanía hay una necesidad de entender que la información es un bien social. O sea, cuando se quiere equiparar el tema de la industria, de los medios de comunicación a la de cualquier otro género, es un equívoco, ¿no? Y si bien es cierto, y lo hemos citado algunas veces, pero creo necesario hacerlo en una audiencia pública, que si hay un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid que dice que la industria de los medios es la más perversa de todas, y es una situación que compartimos, es verdad, es una industria perversa, porque es la única, y la del mercado editorial especialmente, en la que quien compra un medio solo está financiando el 30% de lo que ha costado producir e imprimir ese medio, solo el 30%, el otro 70% no viene por la compra de un medio, ¿no? Y es una industria perversa porque se dice entonces a quién se deben los medios, ¿no? Si ese 70% se cubre entre anunciantes y entre otros escalafones de inversión del propio medio. Pero siendo una industria perversa y con esa naturaleza, hay una perspectiva que no se puede perder de vista, y que es que el bien con el que trabaja este tipo de industria es un bien social, y que el sentido de los medios de comunicación tiene su razón de ser de manera fundamental en los ciudadanos. Cuando escuchaba a Glasser, recordaba una de las primeras columnas que se
aprecio cuando ya saltó todo este tema y ya era difícil de silenciar y se empezaron a tomar posturas en el diario El Comercio. Y recuerdo una columna de opinión a la que además me dieron llamada en primera página, que la escribía el colega Federico Salazar, y que él decía de que el mercado editorial no se puede regular porque no es un recurso natural, ¿no? Entonces él decía, la radio y la televisión sí, porque ese espectro radioeléctrico es finito, se agota y hay que regular, pero decía, el mercado editorial no se puede porque en la prensa escrita la entrada es libre, ¿no? Y en eso coincido plenamente con Glatzer, eso es mentira, porque hay una barrera económica muy fuerte. Si no, imagínense la cantidad de movimientos sociales, de grupos empresariales mismos que tuvieran medios impresos o de circulación libre o de circulación nacional o regional, bajo esta premisa de que es fácil entrar al mercado editorial y hay ingreso libre. Eso es mentira, porque la barrera económica y lo que cuesta sostener un medio, que lo han hablado bastante bien Glatzer y Rodolfo, no voy a ahondar en eso, pero esa barrera económica es una limitación. Y porque hay otros espacios, tampoco es materia de esta audiencia, quizás en las otras sí, pero hay realidades en las cunas de las libertades, entre comillas, en Estados Unidos, en Reino Unido, donde el tema de la propiedad cruzada, la propiedad concurrente se regula, y ahí nadie pone el grito en el cielo porque a alguien le digan, si tú tienes un canal de televisión no puedes tener de manera simultánea un medio impreso ni una estación de radio, porque eso hay que regularlo, y hay que regular cuál es el ingreso y la distribución en el mercado en la cuna de las libertades, reitero, como puede ser, entre comillas, Estados Unidos o Reino Unido. ¿Cuál es la respuesta que hay que dar desde sociedad civil y desde las organizaciones? ¿No? Nosotros estamos convencidos desde la ANP que hay necesidad de generar políticas públicas, ¿no? Políticas públicas, no políticas de gobierno, políticas de Estado. Hay que quitarnos un poco la visión cortoplacista y la visión pequeña de entender al Estado solo como el gobierno que está administrando el Estado en ese momento. Nosotros estamos convencidos que hay que generar políticas públicas que garanticen pluralidad de voces, ¿no? Cualquier restricción a la pluralidad sin duda termina lesionando la democracia, y eso no lo decimos nosotros, no se dice solo en el país. Uno puede revisar ya desde opiniones consultivas que se han referido aquí hasta posiciones de la Relatoría de Naciones Unidas, de la OEA, del Consejo Europeo, que hablan de qué tanto lesiona, ¿no?, los ataques a la pluralidad al propio sentido de la democracia. Así que para nosotros el Estado como Estado se tiene que comprar el crédito y hay que hacer políticas públicas. No entendemos el miedo a generar políticas públicas, que reitero, no son políticas de gobierno, no intentan regular contenidos. Nunca desde la ANP estaríamos de acuerdo con ninguna postura que intente regular contenidos, sino fundamentalmente de garantizar acceso al mercado de manera igualitaria. Finalmente tenía un par de cosas. Primero, ¿cuál es la especial preocupación que tenemos desde el gremio periodístico? Yo creo que lo del mercado laboral es algo que se repite en todos los espacios que hay este tipo de discusiones, y podríamos nombrarlos y nos faltarían dedos para saber de colegas que han tenido roces o enfrentamientos con algún medio del grupo a quienes se les ha cerrado de manera clara el 80% de opciones laborales en el mercado editorial, ¿no? O sea, si uno tiene algún choque con algún medio del grupo, que es un grupo que maneja casi el 80%, sus opciones laborales en el mercado editorial se reducen a un 20%, ¿no?, del mercado impreso. O sea, hay un grupo sensible que ha sido especialmente golpeado con esta actividad comercial, con este hecho comercial, que es el grupo de los periodistas, por lo menos desde el lado laboral, ¿no? Y reitero, podríamos nombrar nombres y nos faltarían dedos en las manos, ¿no?, para que gente que ha tenido alguna contraposición con algún medio del grupo, a quienes se les ha cerrado el 80% del mercado editorial y solo tienen opciones en el 20% restante. Lo segundo, y que un poco recoge lo que Rodolfo planteaba, nosotros tenemos varios afiliados que son corresponsales del grupo de prensa al interior del país, muchísimos, y que tienen una voz clamorosa y que nos lo dicen cada vez que tratamos el tema, que este no se convierta en un debate capitalista. O
O sea, este no puede ser un debate de una redacción contra otra, enfrentándose y que el tema termina aquí, porque hay gente en provincias que también está siendo afectada por esta operación comercial. Desde el tema propio de los corresponsales y su propia situación laboral, creo que todavía no se ha concretado porque no hemos tenido denuncias recientes sobre eso, pero a 31 de diciembre del año pasado, colegas corresponsales de correo nos decían de que les habían avisado que su contrato al 31 de diciembre iba a cambiar, porque ahora era otra la empresa que los contrataba laboralmente. Y esos colegas decían, mire, en la antigüedad y los años de servicio, o sea, había un cambio administrativo, ¿no?, que a estos corresponsales, que no son pocos, ¿no?, ya les afectaba de manera directa. Pero además, una colega de Junín nos decía de que ahora los corresponsales les piden notas para los 7 miembros del grupo, y obviamente por el mismo salario, ¿no? Entonces, el clamor es que este no sea un debate solo capitalino, porque eso no es algo que solo esté afectando a Lima, eso también está afectando a las provincias, y no solo a los corresponsales, sino a los propios medios y esfuerzos que hay de propietarios de medios, incluso al interior del país, que tienen inversiones más pequeñas y que manejan un espectro regional más limitado que las propias ediciones regionales de los medios nacionales, pero que demandan que este debate, que en algunas provincias ya se han ido dando pasos iniciales de debatir el tema de la concentración, pero que están afectando también sin duda el mercado editorial en las regiones. Y el gran problema es que de este monopolio económico al final estamos pasando, y creo que aquí ya se ha dicho esta mañana también, estamos pasando a un monopolio ideológico, ¿no? Claro que en un anterior debate alguien decía, bueno, pero la diferencia entre el correo y el comercio es como el de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola al final, ¿no? Pero al final a lo que estamos llegando es a depender de un monopolio ideológico que para cualquier democracia puede ser lesivo, y que a partir de una concentración de medios, a lo que se quiere llegar y en lo que se quiere terminar, al final es concertando opiniones sobre determinados temas claves del país. Y ahora sí termino con esto. Lo último era que en un tema de concentración y de pluralidad, tampoco hay que olvidar cosas que están en la agenda cotidiana de los periodistas siempre, ¿no? Y cosas que también van a encender la piel, pero que son necesarias tenerlas en el debate. Es increíble la cantidad, primero, de políticos que tienen medios de comunicación en provincias. Increíble la cantidad, el porcentaje. Que hay como pequeños oligopolios también en muchas de nuestras regiones, y fundamentalmente en el lado de frecuencias radiales, que es lo que al interior del país pesa más en cuanto al impacto ciudadano. Y segundo y último, de que este es un año electoral, y fundamentalmente las consecuencias del tema de concentración de medios, sea a nivel nacional, sea a nivel regional o sea a nivel provincial, siempre salta sobre la mesa de manera particular en un año electoral, y ya estamos viendo en la selva, en el norte y en el centro del país los resultados y las consecuencias de un tema de concentración. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la señorita Zuliana Lainez Otero, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas. Recordándoles a los participantes que les pueden entregar la ficha de las preguntas para los que deseen formularlas. Seguidamente a la otra la palabra señor Ricardo Ochela Pérez, director del Instituto de Prensa y Sociedad. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ante todo, me gustaría hacer una acotación que fue lo primero que le dije a los organizadores, y es que soy director ejecutivo del IPIS, que es una sociedad de periodistas que tiene dos puntos de vista o más sobre aspectos cruciales de este tema. Como institución estamos interesados en favorecer o añadirnos al debate bajo algunos criterios que voy a explicar, y que por lo tanto me voy
a conferir principalmente a decir cómo vemos el debate, qué aspectos hay, cuáles son los puntos relevantes, más que expresar mi punto de vista personal hasta donde lo tengo, porque hay algunos aspectos donde podría, como varios seguramente, estoy en el proceso de raciocinio sobre qué asunto sería más conveniente. Entonces, con esta salvedad, diría que hay un conjunto de temas que están vinculados al debate y a la problemática que pensamos que deberían ser abordados al mismo tiempo. Varios de ellos se han mencionado acá. Me falta uno más todavía, me parece. Pero de todos ellos, el primero, naturalmente, el que suscita la controversia, el que requiere aún más un mayor flujo de información y una mayor confrontación, es el tema que origina el debate, es decir, si la compra de PENSA por el Grupo de Comercio es constitucional o, digamos, debe ser rechazada por el sistema jurídico legal peruano, ¿no? Que como ustedes saben, hay una demanda ante un juez constitucional hecha por 8 periodistas que la objeta porque contraría el precepto constitucional de que no debe haber acaparamiento. Yo he hablado con mis colegas que han hecho con algunos que han firmado el documento, he hablado con abogados reputados, no todos vinculados al comercio, sino más bien en una posición, digamos, distinta a la línea editorial, y yo diría que hay puntos de vista de ambos lados que son bastante razonables, ¿no? Por una parte se dice que este precepto constitucional de que no haya acaparamiento debe ser desarrollado, debe ser aplicado por un juez no se puede, digamos, inhabilitar o quedarse corto para zanjar en un tema como este. Y de otro lado, se sostiene que en realidad el juez no tiene parámetros, ¿no? Sobre lo cual decir si esto está adecuado o no a la Constitución. Y entonces esto genera una controversia cuyo desarrollo y contenido es muy interesante, ¿no? Nosotros pensamos, y aquí le hemos propuesto al Consejo de la Prensa Peruana, producir un debate entre los propios protagonistas, es decir, entre los abogados del comercio y del Grupo de la República, pues pueden haber también de pronto otros participantes, que, digamos, continúen el debate, porque ambos grupos ya han expresado sus puntos de vista en sus medios, ¿no es cierto? Pero sin duda esto queda corto, ¿no? Debería ser, pensamos, un debate en el cual pudieran participar ellos, que la población o los interesados pudieran seguirlo en internet y que luego, esa también es nuestra pretensión, se pudiera hacer una relatoría oficial de lo que se da, ¿no? Porque como estamos por lo menos en este y otros temas, en una situación polarizada entre los medios, no es infrecuente que aparece una exposición con dos versiones de acuerdo al medio, ¿no? Entonces, quisiéramos que hubiera un resumen profesional de esto, indicando cuáles son lo que realmente están diciendo los participantes o representantes, y no una manipulación o un énfasis en función de la posición que depende de cada uno. Bueno, este debate es importante, como naturalmente sabemos, la demanda será actuada por un juez, tendrá apelaciones, o sea, tenemos para rato y pensamos que podría haber un buen desarrollo de este punto que tiene que ver con el aspecto jurídico de la operación.
Hay, sin embargo, un asunto de fondo, ¿no? Y el asunto de fondo es si cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico que haya una regulación a los medios impresos, una regulación de la propiedad de los medios impresos. Se han expresado puntos de vista en el sentido de que no es imposible y por qué no, ¿no? Yo incluso aparezco declarando así en un medio, no, realmente no lo dije, pero digamos, hay un tema ahí en si cabe una regulación de la propiedad de los medios impresos por parte de un Estado, o si esto es improcedente, no se puede, no cabe. Ese es un punto de debate muy importante, que está asociado a otros que se ha mencionado acá también. Si cabe, es conveniente, se puede insertar dentro de nuestro sistema de valores democráticos y constitucionales que haya una limitación de la propiedad de medios impresos en función de la propiedad de otros medios en otras plataformas, o sea, lo que se llama control de la propiedad cruzada. Este es un tema que en el fondo, creo yo, está en la mira y la línea estratégica de estos debates. Es decir, si esto realmente, esta discusión va a llevar acá, va a producir un proyecto de ley o no. Nosotros, esta es también una posición institucional, hemos pedido al gobierno abstenerse de este pleito, de este lío empresarial, y también, por lo menos, ha sido hecho público en el sentido de que no deseamos favorecer una propuesta de ley, por lo menos salía de un debate precipitado y, digamos, sin que haya un consenso en la sociedad. Debo decirles que el IPIS ha fomentado el debate sobre la implementación de medios desde hace 10 años. Y no solamente eso, sino hemos comprometido y obtenido recursos para que se hagan las principales investigaciones sobre concentración que se han hecho en América Latina. Y diría yo que en el punto más alto de este debate, reuniendo a periodistas, incluso representantes de grupos de medios concentrados en Buenos Aires, Argentina, quedó como una conclusión general que este tipo de reformas son reformas que deben hacerse con un amplio consenso y son, por supuesto, muy complicadas, y por eso esto ha sido en el 2002 y después han venido las reformas que han hecho en Venezuela, otro tipo de reformas en Argentina, en fin, en varios países con los problemas conocidos. Entonces, vuelvo al tema de cómo encarar el debate respecto de si conviene regular propiedad. Pensamos que lo mejor será, y en ese sentido nos parece buena la iniciativa que Manuel Damer ha anunciado acá para que se realicen estas audiencias, traer reguladores, ¿no? De Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué parámetros? ¿No es cierto? ¿Qué dificultades? Por cierto, es muy difícil copiar una experiencia a otra, pero sería interesante que digamos, este debate sea enriquecido con este tipo de testimonios, ¿no es cierto? De gente que ha formulado políticas y luego las ha aplicado. Debo decir que esto no es muy sencillo. Hay dos criterios sobre los cuales cabe regular o considerar este tipo de operaciones. Uno, desde el punto de vista del mercado, y otro, desde el punto de vista de qué manera
una concentración, acaparamiento, como se llame, de medios, afecta el debate democrático. Pese a que son fenómenos que concurren, realmente en términos de su regulación son distintos, porque respecto del mercado, nosotros tenemos un tipo de regulación antimonopolio que determina la intervención luego de que se haya producido un abuso, ¿no es cierto? Para eso está Indecopy. Entonces, parte, y este es un tercer punto que tendría desde nuestro asunto, desde nuestro punto de vista del debate, parte de la discusión es si en el Perú habría que modificar el sistema de control de monopolios establecido por las leyes para, en vez de hacer un control ex post como se hace ahora, es decir, si acá, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Cerveceras que piden que recurren a Indecopy porque la que tiene posición dominante considera que ha abusado, ¿no? Acá ya Indecopy rechazó, o no dio razón a una objeción que había sentido que era, me parece, contra Bacus. Es lo mismo en la industria del cemento. Pero esto es después. Aquí la pregunta es, ante la situación creada no solamente en la industria de medios, sino en otras industrias, y hay, como sabemos, varias industrias concentradas, ¿cabe modificar las reglas? Este es un debate muy interesante, es un debate que, digamos, no es menor, es un debate que involucraría a varias comisiones del Congreso, pero es una parte del debate que básicamente tiene que ver con las reglas de libre mercado. Pero decía que hay otro debate, y es el debate que tiene que ver con en qué manera afecta una concentración de la propiedad de medios el debate democrático. Este, creo, es el verdadero debate en este asunto. Es decir, y aquí me gustaría mencionar que el sistema interamericano, concretamente la Corte y la Comisión Interamericana, ya se han referido a este tema y hay también documentos del sistema interamericano, hay una carta hemisférica sobre libertad de expresión que claramente se refieren a la posibilidad de que la concentración de medios afecte el debate democrático. Y entonces han señalado este peligro y le han pedido a los estados que hagan tres cosas. Les han pedido, uno, que eviten leyes antimonopólicas que impidan una concentración que afecte el debate democrático. Luego les han pedido que regulen de tal forma que haya pluralidad y diversidad en el espectro radioeléctrico y en el dividendo digital. Y luego que democraticen los medios de uso y los medios estatales. Debo decir que hasta ahora, en ninguno de los documentos que yo por lo menos he revisado y he hecho una revisión exhaustiva, se habla sobre medios impresos. Y tiene mucho sentido por lo siguiente, porque cuando se afecta el debate democrático, esto resulta de que minorías o sectores de la sociedad que no tienen acceso a los medios o están lejos, no pueden participar en el debate. Entonces es necesario que el Estado, o puede ser desde luego limitando la propiedad, pero considerando los documentos de la Comisión Interamericana, concretamente puede intervenir dando fortaleza a radios comunitarias e impidiendo que haya en este momento la concentración de la propiedad y disparidad que hay en el sector radioeléctrico y cosas que he encontrado ahora al llegar a esta audiencia, esta publicación, ¿no es cierto?, donde claramente está, y no voy a, me parece que todos ustedes lo tienen, cifras respecto de la falta de equidad y la falta de pluralismo y diversidad en el sector radioeléctrico y también diríamos en el dividendo digital,
Por eso nos parece que este debate no puede ser, como ha dicho bien Aquino acá, un debate solamente sobre la propiedad de medios impresos, sino que tiene que considerar el debate de lo que está pasando ahí, porque justamente son instrumentos y herramientas que permiten a sectores sociales que están digamos, sin acceso a medios, que puedan empoderarse y participar. Pensamos que en los dos últimos gobiernos, por lo menos, el Estado ha hecho bien poco, y también en medios estatales, pese a que ha habido y hay probablemente administraciones bien intencionadas, no estamos viendo que los medios de comunicación del Estado sean realmente medios públicos y pueda haber una mayor democratización. Respecto del debate principal, que es el que concierne a la pluralidad y diversidad, la medición es sumamente complicada. O sea, lo que quiero decir es que no es un asunto sencillo decir acá no hay pluralidad y ya está. Por ejemplo, Zuliana ha mencionado un hecho que es muy interesante, ¿no? El comercio inicialmente no quiso participar, sin embargo se ha impuesto el debate. Es un fenómeno eso. Entonces cabe en la discusión ver, bueno, en realidad entonces ¿cómo vamos a medir? Y hay una cantidad, cuando uno busca la literatura y los casos, por ejemplo, hay criterios para medir concentración, hay hasta 4 criterios para medir concentración, y el más difícil es medir de qué manera se afecta el debate democrático, ¿no? Entonces, hay por ejemplo ciudades del Perú, para ir más lejos, donde el peso que tiene el medio local es mucho mayor que el medio nacional, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que desde nuestro punto de vista debían ser tocados, ¿no? Quisiera concluir mencionando 2 peligros. Un peligro, naturalmente, de un uso abusivo, ¿no?, de la concentración. Yo creo que claramente esto se ha visto por parte del Grupo de Comercio en las elecciones de 2011, ¿no?, donde digamos la acción concertada de la línea editorial para que salga un candidato y perjudicar al otro, que fue evidente, ¿no? También es evidente que los editores no le hicieron caso. También es evidente que, digamos, en el Perú tenemos todavía, lamentablemente, una prensa a favor y en contra, que se dio después, que se dio en la ocasión también de las elecciones en la municipalidad, y casi estoy seguro que se va a repetir en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Los diarios que apoyan la candidatura del señor Castañeda, los que no apoyan la candidatura del señor Castañeda, y será así blanco y negro. Eso dista, y esto, digamos, cruza los medios que están concentrados y que no están concentrados, ¿no es cierto? Entonces hay un desarrollo incipiente, digamos, del periodismo. Tenemos, esto es una autocrítica desde luego, respecto de aquello que decimos en el sentido que la prensa debe darle a la gente información diversa para que ella misma decida, ¿no? Esto entonces es un peligro, y del otro está el peligro de la acción del Estado para digamos, actuar con desconcentrado, creando un desbarajuste democrático también, ¿no? Cuando se produjo este debate que les mencionaba en los años anteriores, todavía no habían ganado los Kirchner, todavía estaba Kirchner amigo Clarín, amigo de los Kirchner, ¿no? Y han pasado en América Latina cosas que nos obligan a ver cómo han hecho gobiernos populares
que han tenido desviaciones dictatoriales inaceptables, ¿no? Como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ecuador, en algún sentido, en alguna medida, algunas cosas que hace el gobierno argentino. Y pensamos que efectivamente hay un riesgo de que este u otro gobierno desee tomar, digamos, un clamor, una bandera que tiene unas bases legítimas para ejercer un control sobre los contenidos de los medios, ¿no? Nosotros quisiéramos desde el IPIS poder influir en la clase profesional de los periodistas de todo tipo de medios para poder afianzar cada vez más los valores del periodismo de calidad y del periodismo que tiene como su referente al ciudadano, ¿no? Entonces, por eso vamos a reaccionar contra aspectos que consideremos que violan la libertad de expresión independientemente del medio, cuando pueda haber algún tipo de, digamos, acción impropia desde dentro de la empresa periodística. Nosotros lo hemos hecho ya en las últimas elecciones. También recuerdo ahora, que me parece conveniente citarlo, un caso en el que hemos protestado por el despido de Beto Ortiz de Panamericana, cuando se lo castigó por haber emitido una publicación de interés público sobre el director de la República, y esto que en el medio, en ese momento, había dos periodistas de la República en la directiva. Entonces nosotros tratamos de realmente gobiernos con principios, ¿no? Eso de la base de principios, y por eso es que ahora mismo estamos comenzando una iniciativa para que periodistas de todos los medios firmen un manifiesto de protesta y de solidaridad con los periodistas que están teniendo limitaciones informativas en Venezuela. Y pensamos que esto debiera firmarlo el director del Comercio, el director de la República, en fin, periodistas de todos los medios, ¿no? Gracias. Un momento, por favor. ¿Puede tomar aquí? Agradecemos la participación del señor Ricardo Uceda, director del Instituto de Prensa y Sociedad. Cerrando esta primera fase de la audiencia pública, participación del señor congresista, doctor Manuel Dauer de Gorria. Requiero que esta es una audiencia pública, no es una asamblea popular, no es una asamblea desordenada. Es una audiencia pública que busca justamente ir construyendo consensos, y vamos a hacer 4 reuniones. Esta es la primera reunión. Quiero agradecer las condiciones presentadas, quiero agradecer a los especialistas que han intervenido, porque lo que se requiere es justamente que podamos avanzar algunos temas. Yo siento que hay 5 temas que están planteados y que son un gran aporte del conjunto de los especialistas que han intervenido el día de hoy, y que recogen la situación que vivimos en el país al respecto. En primer lugar, me parece claro el reconocimiento de que el Congreso, como tal, como Congreso, como órgano de representación de la ciudadanía, tiene no solamente el derecho, sino la obligación de tratar estos temas. El Congreso no puede reducirse al escenario del espectáculo. El Congreso tiene que seguir la máxima kantiana, que debe ser el uso público de la razón. Y el uso público de la razón supone la deliberación, el intercambio de ideas, el sopesamiento de argumentos, el encuentro de puntos de vista para ir construyendo las posibilidades de tener políticas públicas y tener políticas a nivel de Estado que expresen al conjunto de la ciudadanía. Creo que el Congreso, desde ese punto de vista, decía, luego con esta audiencia respecto a este tema, asume la responsabilidad con esta iniciativa de darle un curso a este debate y darle un curso que permita recoger las opiniones y tratar el conjunto de los temas planteados. En segundo lugar, me parece claro también que partimos de un problema.
un problema existente. El problema es que hay concentración de medios. Y al existir concentración de medios, existe, en particular por la compra que hizo el comercio respecto a Tensa, existe un peligro a varias libertades, a la libertad de expresión, a la libertad de información y a la libertad de opinión. Esas libertades están afectadas porque hay una concentración en el medio escrito. Es una concentración que maneja el 80% de los medios escritos. Una cosa es que haya 3 periódicos que manejen y que al costado tengan 10 periódicos, pero que 3 periódicos o una cantidad determinada de periódicos manejen el 80% de los procesos que conforman la información, que generan la opinión y que al final van a tener una alta incidencia en la formación de la voluntad ciudadana. Por eso es que hay un reconocimiento de diversas fuentes que hay un problema real en el Perú de un peligro efectivo con la concentración de medios, que además la Constitución expresamente lo prohíbe. En el artículo respectivo y en la fundamentación de las comisiones que dan origen a ese artículo, se señala expresamente que es un peligro a la formación de la voluntad democrática en el país. Esto no es un tema cualquiera, es un tema fundamental de la vida democrática e institucional de nuestra patria. Creo que Vargas Llosa lo ha señalado con mucho énfasis, otros autores también lo han planteado, hay diversas personalidades de diversos puntos de vista que señalan con diversos énfasis y con diversas propuestas específicas que hay que evitar este problema de la concentración. Algunos plantean una ley antimonopolio que incluye este aspecto. Hay varias propuestas sobre el punto, pero hay un reconocimiento que la concentración afecta a la voluntad democrática y llega hasta lo más alto de la voluntad democrática, que es la formación de los órganos de poder representativos. Esto es la posibilidad de una concentración del 80% de la prensa escrita, más 2 televisoras que crean opinión, termine siendo el gran partido elector en las próximas elecciones municipales, regionales y nacionales. Ese es un peligro ciertamente en la vida democrática del país. Es un segundo tema que me parece muy importante que está planteado. Un tercer aspecto es que debe buscarse establecer una adecuada relación entre estos derechos de los ciudadanos a la información, a la opinión y a la voluntad ciudadana expresada políticamente como el conjunto de posibilidades de transmisión, de creación de mensajes de manera especializada o sectorial. Y para ello es necesario tomar en cuenta las novedades que existen en los medios de comunicación, en especial las novedades en el medio radioeléctrico, en el medio digital, porque permiten un acceso mayor o diferente a estos derechos básicos de los ciudadanos. Y en el Perú ese es un tema olvidado, no tratado o escasamente asimilado y puesto sobre el terreno. Y ha sido señalado tanto por varios de los ponentes de que este es un tema clave a tomar en cuenta, no solamente la prensa escrita, sino también lo que se refiere a esta ampliación de toda la comunicación digital y electrónica que va a ser en los próximos años sustantiva para estos derechos ciudadanos fundamentales. Al respecto, no existe en el país una norma previsible o adecuada o correspondiente que permita que, por ejemplo, cuando transmiten ahora, cuando se pasa de la señal analógica a la digital, cada canal de televisión tiene 4 canales adicionales. ¿Cuánto se está democratizando las posibilidades de información a nivel del conjunto del país sobre eso? Es un tema que no está discutido en el país. Igualmente en el tema del espectro de la radio. Entonces, hay varios mecanismos que aparecen como novedosos desde el punto de vista de la tecnología, de la sociedad de información, pero que son sustantivos en este debate y que deben ser incorporados. Otro tema vinculado a eso es el tema del efecto multimedia. El efecto multimedia tiene que ver con lo que los sociólogos hablan de los seres de información, la construcción de lo verdadero. Cuando se entiende lo verdadero solamente como un discurso argumentativo, filosófico, o cuando lo verdadero influye en la vida social. Entonces, ¿qué pasa cuando un periódico pone una portada? Se va a caer el cerro de la costa de Lima. La radio dice se está cayendo el cerro. Y la televisión saca unas piedras que ruedan y nadie sabe dónde son, pero que son aparentemente ese cerro.
hay una verdad social. Entonces, el efecto multimedia hace que quien maneje el control simultáneo de varios medios y lo maneje de manera monopólica por el control de dominio, puedan construir rápidamente verdades, tomar una foto de un lado, ponerla en otro y crear sensaciones, crear efectos de sentido o efectos de comprensión. Y eso tiene un inmenso poder, no solamente coyuntural, sino a veces estructural en la vida de la sociedad. Es por eso que existen normas en las sociedades de lo que se llama la propiedad cruzada, que ha sido planteado también como un tema en esta reunión, que es muy importante, que no solamente debe verse el tema de la concentración de medios en un sector, sino en lo que tiene que ver con la propiedad cruzada, por este efecto multimedia en la construcción de la verdad social, que es tan importante para las libertades básicas de información, de opinión y de formación de la voluntad ciudadana. Y por último, creo que es importante que participen todas las voces. Yo debo decirles que a este evento fueron invitados a participar la periodista Rosa María Palacios. Ella dijo que no iba a participar, cree que el Congreso no es un espacio para discutir estos temas. Digamos, si el Congreso no debe discutir estos temas, debería cerrarse. El Congreso tampoco debería discutir de la ley de presupuesto, tampoco debería tener una ley. Si el Congreso estuviera descalificado, debería ser una nueva elección del Congreso. Pero si el Congreso se sostiene como institución, es un tema que una institución la cual tiene no solamente el derecho, sino la obligación de debatir estos temas. Pero también ha sido invitado al comercio. Yo públicamente invité al señor Hugo Guerra. Y esto ya es una anécdota para los periodistas del futuro. El señor Guerra en la televisión dijo públicamente que él había visto un proyecto de ley ya escrito y que a mí me lo habían dado y que yo lo iba a presentar sobre el tema del control de la televisión y de la prensa. Francamente, fantasías, dije que este señor dice que ha visto un proyecto que yo ni siquiera lo conozco. Entonces lo invité públicamente, le dije, venga, y él sabía que yo le iba a preguntar dónde está ese proyecto, quién se lo dio, me dijo, yo conozco a la persona que me lo ha visto, que me lo ha enseñado. Y eso es falso. Como un periodista, que es el analista político del comercio, para responder a un debate, responde con una falsedad regadora. Inclusive no puede venir ahora. No quiso venir, no me da una carta porque que no es su gusto venir. Le invitaremos a otros del comercio que vengan a las próximas sesiones, porque deben venir todos los sectores a tener su punto de vista y a plantear sus propias opiniones. Y concuerdo con lo que se ha señalado, que aquí se trata de buscar políticas públicas, como este término, que comprende justamente la búsqueda de una idea básica respecto a la comunidad de la nación. Hay que tener políticas públicas de Estado que puedan ser construidas con este acercamiento, un acercamiento razonable, que permita ir juntando puntos de vista, opiniones, problemas, abriendo espacios de reflexión, abriendo temas de acercamiento y también tratando de poner en sus verdaderos términos lo que son las dificultades, las diferencias, o lo que son los puntos de vista que tienen que ser de alguna manera delimitados o establecidos por mayorías o por minorías de acuerdo a cómo sean las circunstancias en cada caso. Yo por eso que quiero hablé una mañana con el congresista Mejía Guevara, que está en Cajamarca. Ustedes saben que ahora esta semana no estaba previsto, esta semana lo que llama la Semana de Actividades Legislativas. Entonces los congresistas están recorriendo sus determinados circunstancias electorales desde Cajamarca. Me mandó enviarles a todos ustedes un saludo y decirles de que nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos de que con esta participación especializada de tan alto nivel se haya dado inicio a estas audiencias públicas. Habrá 3 audiencias más, podrán participar en estas audiencias como corresponde a una audiencia técnica, no haciendo tumultos, sino siempre dar sus preguntas y opiniones de los especialistas. Todo esto será pasado luego por escrito al conjunto de los congresistas y discutiremos en la última sesión qué es más conveniente. Es más conveniente sacar una ley, es más conveniente sacar un consenso de un acuerdo que sea discutido después, es más conveniente ir a una relatoría internacional para que dé una opinión. ¿Qué es más conveniente? Esperar al Poder Judicial, la autorregulación de los medios. Ese punto se discutirá en las últimas sesiones según cómo se haya avanzado en todas estas avances y perspectivas que se han venido dando los conjuntos especialistas. Por eso, les agradezco la presencia de ustedes. Vamos a escuchar la última ronda de comentarios y respuestas a las preguntas que están haciendo los miembros del panel. Muchísimas gracias.